Con su venia, diputada presidenta. Señor secretario, yo soy una representante de la sociedad mexicana. Por lo tanto, mi papel es representar los intereses de México, no los de un hombre en Palacio Nacional. Sin lugar a dudas, uno de los principales debates que en materia económica hemos tenido durante estos meses, tanto en la opinión pública como en el ámbito empresarial, es la negativa de este gobierno a generar un plan fiscal contraciclo, reactivar la economía. Durante este año se han perdido millones de empleos y han desaparecido empresas. La economía se ha contraído, afectándose las principales actividades económicas. México, a diferencia de otras economías, por cierto, con niveles de deuda muy similares a los nuestros, fue la que menos recursos ha destinado a la reactivación económica. Los argumentos del actual gobierno para no lanzar este programa es que no quería endeudarse, ni tampoco quería rescatar empresas. Nadie le pidió rescatar empresas. Sin embargo, esta decisión lo único que logró es que la economía se desplomara, el desempleo alcanzara cifras históricamente altas y la pobreza y la desigualdad se incrementaran y miles de MIPYMES y pymes desaparecieran. Y ahora una crisis de deudores está en puerta. Y al final, la deuda neta del país sí creció. Le pregunto, secretario, los requerimientos de los financiamientos del sector público, es decir, la deuda total, pasaron de 10.8 billones de pesos en diciembre del 2.3 billones de pesos de julio a julio del 2020, es decir, un incremento del 1.5 billones de pesos en solo 19 meses, es decir, casi 2.777 millones de pesos diarios. En este sentido, ¿qué hicieron con ese recurso? Si además ya se habían gastado los ahorros del Fondo Petrolero. Tan solo el mes de julio del presente año, el balance público del déficit o deuda reportado por la Secretaría de Hacienda es de 414,000 millones de pesos, lo que representa casi el triple del registrado de enero a julio. Finalmente, ¿por qué dice el presidente que no nos hemos endeudado si ahora debemos más, nos gastamos los ahorros petroleros y hay más pobreza y desigualdad y la economía está deprimida? También le pregunto, secretario, ¿en dónde están los supuestos ahorros que para nosotros han significado por las muertes de mexicanos y de mexicanas, significa el austericidio? ¿Por qué razón se redujo en más de 100,000 millones de pesos la inversión pública que ya se tenía aprobada por esta Cámara de Diputados? Diputada Almaguer Pardo, su tiempo se ha agotado. Muchas gracias, presidenta. Es cuanto tenía yo como 20 preguntas, pero ya ve que en 3 minutos es difícil. Gracias, secretario. Muchas gracias, diputada Almaguer Pardo. Para dar respuesta tiene el uso de la palabra el secretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez. Con su permiso, diputada. Con muchísimo gusto le respondo a la diputada Almaguer, que me hizo 3 preguntas. La primera es qué se hizo con el incremento de la deuda, la segunda por qué se dice que no se ha endeudado y la tercera qué se hicieron con los ahorros. En materia de deuda hay 2 temas que vale la pena precisar. La mayor parte de las personas y las empresas contabilizamos la deuda exactamente por cuál es el aumento en los pasivos que tenemos. Los países la contabilizan de una manera distinta, lo hacen con relación a su capacidad de pago, es decir, la relación deuda sobre PIB. Y México tiene una distinción todavía aún mayor. Es el único país que en la deuda que se reporta, la que nosotros les enviamos a ustedes, se reporta la deuda neta, es decir, es la deuda bruta menos los activos en efectivo que existen en la tesorería o a través de distintos fondos. Entonces, cuando pregunta a dónde fue los recursos adicionales del incremento de la deuda,
no fueron a ningún lugar, diputada, porque nuestro país, a diferencia de las economías avanzadas, no toda la totalidad de la deuda está en nuestra propia moneda. Alrededor del 75% de la deuda está en pesos, pero hay un 25% adicional que está fundamentalmente en dólares, después en euros, en yenes, y hay una pequeñísima parte en francos suizos. Entonces, hagamos el ejercicio siguiente, diputada. Cuando empezó la pandemia, el tipo de cambio estaba 18.5 pesos por dólar. Al 23 de marzo de este año llegó a 25 pesos por dólar. Es un incremento del más del 30% en el tipo de cambio. Entonces, la parte que esté en dólares, la revaluación de eso, que explica el 60 y tantos % de la deuda, explicó en marzo alrededor de un incremento de 1 billón de pesos. En la medida que el tipo de cambio ha venido disminuyendo de 25 pesos por dólar, como estuvo el 23 de marzo, a 22 pesos por dólar, como está hoy en la mañana, esa revaluación ha ido disminuyendo y hoy el impacto es un poco más de 500,000 millones de pesos. Entonces, la mayor parte del impacto viene por una evaluación en la parte que se encuentra en una moneda distinta del peso. Ahora bien, ¿cómo se va determinando la trayectoria del endeudamiento? No, se calcula un déficit que sea consistente con la tasa de crecimiento del PIB, es decir, si el PIB crece 3% y la deuda crece 2%, entonces la relación deuda sobre PIB disminuye. El otro componente que explica por qué ha aumentado la razón es la caída del PIB, y no estamos escondiendo nada, nosotros estamos esperando una caída de alrededor del 8% del PIB. Finalmente, en los ahorros, ¿hacia dónde se han llevado? Bueno, se han llevado fundamentalmente el gasto en salud. Nosotros hemos tenido que incurrir en gastos muy importantes. Solamente, y lo mencioné yo, contratamos 50,000 nuevos profesionales de la salud, médicos, enfermeras, camilleros, etcétera, pero además llevamos alrededor de 31,000 millones de pesos a los programas de apoyo crediticios, como los que se dieron a través del IMSS para las empresas que estaban registradas o los que se dieron a través de la Secretaría de Economía. Los ahorros producto de la política de austeridad no fueron a ninguna bolsa, fueron a financiar los proyectos que más lo requerían. La inversión física, por cierto, porque lo mencionó de pasadita, aumentó en un 9% en términos reales de enero a agosto de este año. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Para hacer uso de su derecho de réplica, tiene la palabra la diputada María Guadalupe Almaguer Pardo, del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Con su venia, diputada presidenta. Bueno, ya que vino a reconocer que si hay deuda, secretario, entonces también le pido que reconozcan ante México que hay deuda y no sigan mintiendo y engañando a México con que no se ha contraído ninguna deuda. Dice usted que contrataron 50,000 personas, médicos, enfermeras, médicas, enfermeras. Y lo que nosotros conocemos es un cuerpo médico, un personal hospitalario quejándose constantemente de lo que no tienen. Somos el país, secretario, no lo olvide, que más personal médico ha perdido entre enfermeras y doctores y viceversa. Los apoyos crediticios que usted nos viene a decir aquí no se vieron reflejados en ningún rescate y ningún avance, como ustedes le llamaron o como le llamó el presidente desde Palacio Nacional. No existen el impacto de esos apoyos crediticios. Ha habido una incompetencia evidente, secretario, en el manejo desde la Secretaría de Hacienda. Y yo estoy segura que no es un asunto por falta de su competencia personal, sino porque no tienen
en este gabinete de la Cuarta Transformación capacidad de decidir los secretarios y las secretarias. Es una orden de un solo hombre que dicta, igual que nos enviaron el paquete económico, dónde, cómo y quién muere y quién no muere en México. La Cuarta Transformación, por sus incompetencias, por el austericidio, será el gobierno que arrastre más de 70,000 hasta ahorita personas fallecidas por la incompetencia, por el austericidio. Será el gobierno en donde murieron niñas y niños por no proveerles de medicina para el cáncer, mujeres y todos los que no les llegó medicina y todos el personal hospitalario que no tuvieron el apoyo de este gobierno. Este gobierno y esta Hacienda y esta administración, señor secretario, ha violado la Ley General de Hacienda y Responsabilidad, de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria una y otra vez. Les pedimos que sean responsables y dejen de gobernar y dejen de tomarle dictado al presidente desde Palacio Nacional y vean por los intereses de las y los mexicanos. Es cuanto, secretario. Gracias, presidenta. Gracias, diputada Almaguer Pardo. No olvides suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados.